Banco Pichincha Miles, elegir es la recompensa. Y el mundo está conectándose cada vez con un VIP. Las nuevas tarjetas Diners Club Titanium y Discover son contactless sin contacto. Disfruta de mayor comodidad, rapidez al comprar. Contactless nos acerca aún más. Diners Club es tu mundo sin límites. Son las 7:43, nos acompaña el Contralor General del Estado, Pablo Celi. Contralor, buenos días. Ayer en la noche se produjo una decisión judicial que cambió las medidas para Alexis Mera, quien enfrentará el proceso con arresto domiciliario y con dispositivo electrónico. Hay muchos sectores que reaccionaron en contra de esta resolución judicial. ¿Cuál es su reacción? Usted es parte de la función de transparencia, además. Muy buenos días. Como ciudadano, creo que hay una sola palabra que expresa la reacción de la comunidad: indignación. Como autoridad, una seria preocupación respecto de algo que hemos venido señalando de manera reiterada en los últimos meses. Aquí existe toda una acción planificada, sistemática y coordinada para bloquear los procesos de investigación, bloquear las indagaciones penales, bloquear las decisiones de Contraloría, es decir, paralizar el Estado y permitir que un conjunto de elementos que están todos señalados, no en una institución. Aquí hay un grupo que fue parte de la impunidad, fue parte de la arbitrariedad, del atropello, de la descomposición del sistema de normas, de la intervención sobre las instituciones, de la persecución a las personas y del bloqueo de los procesos que en el país debían tener un marco jurídico para su desarrollo y no un marco de absoluto licenciamiento para la acción arbitraria y discrecional que lesionó profundamente los fondos públicos. Cuando el Estado y la sociedad en su conjunto buscan recuperar la capacidad de las instituciones para proteger el interés público, cuando hay un despertar social que busca acompañar a las autoridades en decisiones que no solamente identifiquen las lesiones que se han producido, sino que identifiquen sus responsables, que además sancionen y además busquen caminos de resarcimiento, cuando este es el camino que la ética pública y el interés social ha marcado, nos enfrentamos de manera permanente a acciones desde, lamentablemente, el sistema judicial, en donde, al parecer, está orquestada toda una estructura de resistencia para descomponer las acciones de investigación y el cumplimiento de actos de justicia social. ¿Orquestada por quién y coordinada por quién? Esto que usted denuncia, ¿quién lo está haciendo? Pero sí, esto es absolutamente claro. Nosotros tenemos desde hace un par de años, es decir, desde que el gobierno responsable de la década de la arbitrariedad, el abuso, el clientelismo, desde que ese gobierno dejó de serlo y se convirtió en un gobierno de Twitter, un gobierno paralelo que organiza desde disposiciones de Twitter campañas de desprestigio contra las autoridades, campañas de amenaza contra las autoridades, señalamientos directos a su militancia para actuar de manera coordinada en defensa precisamente del grupo de funcionarios que encabezó las irregularidades. Es que es absolutamente indignante para el país advertir que mientras de un lado se declara una supuesta persecución política, de otro se descomponen los procesos judiciales. Es que nosotros estamos al frente, en este momento, de un desafío a la integridad del Estado y sus decisiones, y un desafío y una amenaza al proceso de recuperación de la capacidad de las instituciones de control y del sistema judicial para cuidar el cumplimiento de la norma en la administración del Estado y para sancionar a quienes no solamente que violaron la norma, sino que hicieron abuso en extremo de sus capacidades de decisión para hacer uso de los recursos del Estado con destinos que no eran precisamente de Estado. ¿Cree usted que ese gobierno dejó el gobierno pero no dejó el poder? Los elementos que aún están lamentablemente enquistados en algunas de las instancias actúan en forma no solamente personal, en mi opinión actúan de manera coordinada y dentro de un plan
de desestabilización del país, por un lado, y por otro lado, un plan de bloqueo de las instituciones, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el juzgamiento y la judicialización de las acciones que hemos denunciado sustentadamente. No es este el primer caso. Este es un caso en donde el cinismo ha sido llevado al extremo, porque este es un caso que venía siendo advertido a la opinión pública. Varios medios de comunicación en los días precedentes vinieron señalando ya la preocupación que tenían las autoridades, teníamos las autoridades y la opinión pública de lo que se estaba urdiendo tras bastidores en un juicio que está siendo enturbiado por los jueces. Esto es impresionante, que las autoridades que tienen que poner luz, orientación y decisiones sean las que introduzcan sombras, las que introduzcan callejones para intersticios, para que quienes tienen que enfrentar causas ante la justicia tengan vías de escape de todo tipo. No olvidemos que aquí ya tenemos unos cuantos funcionarios procesados y fugados del país y que lo han hecho además en condiciones que deberán también ser investigadas, porque aquí hay un proceso donde al parecer habría una concertación sistemática para garantizar la impunidad y la fuga de los responsables. Y el cambio de fiscal general del Estado, con esa esperanza que llegaba Diana Salazar, no ha servido de mucho. La presencia de Diana Salazar en la Fiscalía sirve de muchísimo, porque es una fiscal con integridad y decisión. El día de ayer, la fiscal enfrentó en ese juicio incluso actitudes displicentes y agresivas de parte de los propios jueces, que en lugar de proteger la acción de la autoridad, se pusieron en un plano de desarticular a la fiscal. El país tiene que apoyar de manera decidida a una fiscal que está actuando con entereza, con libertad de actuación, con autonomía, con independencia y con un gran criterio para calificar las causas y sustentarlas. A la fiscal no se le puede señalar una sola causa en la que no haya actuado con sustento. Por eso es más indignante todavía la conducta cínica y descarada de dos jueces que, desconociendo de manera absoluta la sustentación que la Fiscalía ha hecho de este caso, y no solo la Fiscalía, las investigaciones que estamos realizando desde varias instituciones. La Contraloría General del Estado lleva adelante en este momento también una investigación respecto de cómo se controló o no los recursos que se recibió por parte de esa agrupación en procesos electorales. Es decir, cuando estamos actuando de manera coordinada las instituciones del Estado, donde por primera ocasión tenemos una actuación coherente de parte de las autoridades de control y además complementaria, una actuación que no es aislada. En este momento no puede invocarse aquello de que la Fiscalía va por un lado y la Contraloría por otro. No es verdad. En este momento tenemos una acción coordinada, tenemos una acción complementaria, tenemos una acción de apoyo institucional mutuo. El único problema que sí enfrentamos, y esto es muy importante que la ciudadanía pueda también ser un actor crítico, es el estado de deterioro del sistema judicial, por no llamarlo un estado de descomposición administrativa y moral. ¿Tiene que acelerarse la evaluación de los jueces? Aquí hay una elevadísima responsabilidad que se entregó al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es una instancia de control administrativo. Si bien no puede intervenir en los procesos, sí tiene una misión de vigilancia de la idoneidad del sistema en su conjunto. Creo que es más que evidente, y no solo en el hecho bochornoso del día de ayer, en muchos hechos antecedentes de similar catadura, muy parecidos, donde los jueces actúan en función a proteger la impunidad de los acusados. Esto es algo que por sí solo debería exigir una intervención inmediata respecto de la conducta de estos jueces. No es el único caso. Como Contraloría estamos enfrentando varios casos en donde jueces desestiman procesos de la Contraloría, donde se está introduciendo como mecanismo poner recursos ante jueces que de antemano se saben que van a actuar a favor de los interesados, interponer recursos para bloquear decisiones de la Contraloría. Lo que se hizo en Loja es otra vergüenza. Un grupo de jueces del Tribunal Contencioso ilegalmente declarando suspendida una acción de Contraloría. Esto está sucediendo en todo el país. El sistema judicial en este momento es un sistema que carece de controles,
carece de garantías jurídicas para el Estado y para la sociedad. Y en cambio hay un exceso, no solamente de tolerancia, sino hasta de protección de todos aquellos que, al contrario, deberían ser objeto en este momento de una concurrente, decidida acción del Estado para establecer sanciones y responsabilidades. Es indignante lo que ha sucedido. No podemos permitir, ni los ciudadanos ni las autoridades, que continúe repitiéndose esta burla al interés del Estado, esta burla a la sociedad. La actuación de los jueces no puede ser una actuación también impune, porque resulta también terriblemente irónico que quien garantiza la impunidad de los acusados termine también siendo sujeto de impunidad. Aquí hay dos niveles de impunidad: el de los acusados, que son progresivamente sacados de las causas con subterfugios judiciales, y el de los jueces, a quienes tampoco nadie los toca después de este tipo de actuaciones. Yo creo que ha llegado un momento en donde las instituciones del Estado no podemos tolerar más este tipo de arbitrariedades, este tipo de abusos, este tipo de burla a la conciencia ciudadana. Nosotros vamos a actuar, y vamos a actuar de manera decidida. Vamos a tener varias decisiones que están siendo analizadas por nuestras instituciones para enfrentar este proceso de resquebrajamiento del sistema judicial. Sin duda es una acción en donde aisladamente ninguna de las instituciones podrá lograr romper este cerco perverso. Pero si todas las instituciones podemos y debemos actuar de manera concertada, yo tengo la confianza de que el Estado y la sociedad tienen recaudos superiores a los recursos con los cuales se pretende vulnerar sus intereses. 7:55, hablamos con el Contralor General del Estado, Pablo Celi. Con todo lo dicho, señor Contralor, ¿cómo hacerle frente o por dónde empezar para hacerle frente a estas estructuras que están generando esta sensación de impunidad o boicoteando las decisiones? Hemos tomado algunas decisiones que yo creo que van siendo ya de encauzamiento positivo. Primero, existe un Plan Nacional por la Integridad Pública y la Lucha Anticorrupción. Acabamos de aprobarlo en la función de transparencia, acabamos de socializarlo para su implementación ayer, anteayer y ayer con todas las instituciones de la función pública, con la función ejecutiva, legislativa, electoral, judicial. En este plan están marcados ejes de acción conjunta para ir implementando mecanismos que van desde la promoción de valores, que sí es un aspecto muy importante para que no se generalice y no se acentúe una cultura de la impunidad, sino que se desarrolle una cultura de la integridad pública. Desde este elemento de carácter general hasta aspectos más específicos que tienen que ver con mecanismos de información compartida, bases de datos que el Estado debe administrar para su acción concertada en cada una de las funciones según sus capacidades, mecanismos de inclusión de la sociedad civil con denuncia, veeduría y acompañamiento, mecanismos de interacción entre las instituciones para poder generar acciones concurrentes, como es la que hemos planteado desde la función de transparencia respecto de las contrataciones de intervenciones de Odebrecht, por ejemplo, entre otras. Es decir, en este momento tenemos ya un instrumento general, por un lado. Por otro lado, se están impulsando acuerdos entre varias instituciones, como el que llevamos adelante con la Fiscalía General del Estado, para garantizar un aseguramiento de los procesos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la sustentación documental e informativa, para que no se escape a la visión ni del Contralor, ni de la Fiscalía, ni de los jueces, elementos que, para poder ser identificados, requieren una información compartida. Todo esto estamos trabajándolo, pero creo que frente a fenómenos como el que acabamos de advertir, todo esto es insuficiente. Creo que va a ser necesario establecer incluso mecanismos que ya los hemos sugerido, que sean incorporados a la norma expresa. Aquí debe haber reformas legales muy severas que permitan contar ya no solamente con la ética y con la buena voluntad de las autoridades, que exista una normativa más rigurosa y más severa para perseguir los delitos contra el Estado. Creo que eso es indispensable. Aquí hay algunos temas importantes, Contralor, para preguntarle a usted. Vamos con el primero. El tema del señor Tuárez, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana.
usted ha recibido algunos pedidos, incluso de propios consejeros de participación, para que se haga una investigación, un examen al proceso de designación de los candidatos, porque ahora está en entredicho cómo fue este proceso que terminó con el señor Tuárez como candidato al Consejo de Participación. Ayer el señor Tuárez fue a la comisión de la Asamblea Nacional a decir que él no es sujeto de control político, se levantó y se fue. ¿Quién lo controla? Y ustedes van a canalizar todo lo que se ha pedido respecto a este caso para hacerlo uno solo. Bueno, la responsabilidad política es consustancial a la autoridad del Estado en cualquiera de sus niveles. No puede haber ningún funcionario que asuma que no es sujeto de control político y administrativo. En este caso, en lo que a la Contraloría se refiere, nuestra responsabilidad es el control en el campo administrativo. Y como tal, hemos iniciado ya un proceso, un examen especial al proceso de selección y calificación de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Esta acción de control se está realizando a partir de esta semana en el Consejo Nacional Electoral. Conforme avance el desarrollo de esta acción de Contraloría, donde por lo pronto estamos requiriendo toda la documentación de sustento con la cual se procedió a seleccionar y calificar a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, y estamos requiriendo también una información completa de los procesos en el Consejo Nacional Electoral a través de los cuales se efectuó esta selección y esta calificación. Esto deberá hacérselo en función a contrastar procedimientos, procesos y documentación con la norma expresa que existe en este caso respecto de requisitos, procedimientos y plazos en los cuales debió haberse comprobado la veracidad, la idoneidad de los documentos que se establecían como sustento para ese tipo de candidatura. En esto están en este momento los equipos de la Contraloría trabajando. Otro tema importante, caso Odebrecht. Entiendo, señor Contralor, que va a haber una nueva auditoría para que la constructora Odebrecht se vea obligada a entregar toda la información de su oficina de operaciones estructuradas, o como se conocía este departamento de sobornos. El tema tiene que ver con una decisión que adoptó la Función de Transparencia y Control Social. Y es importante ubicar por qué adoptó esta decisión y cuál es el marco legal en el cual la función se está amparando. La Constitución de la República establece que cada institución del Estado debe actuar dentro de sus competencias y exclusivamente dentro de sus competencias. Pero establece también, en el mismo articulado, que las instituciones están obligadas a coordinar entre sí para garantizar precisamente una acción integral por parte de la función pública. Nosotros nos hemos acogido a este segundo aspecto que no siempre ha sido trabajado en forma suficiente en el país. Uno de los grandes límites que precisamente desencadena el descontrol es la falta de coordinación entre las instituciones. Y aquí nos hemos encontrado con un caso en donde los elementos que aparecen en torno a una trama que afecta los intereses del Estado, con actos no solamente de corrupción, sino además con irregularidades en el campo de los procesos de administración, de las formalidades jurídicas que ampararon la posibilidad de que existan actos de corrupción que involucran a funcionarios públicos, requiere ser analizado en su integridad. Cada una de las instituciones tiene una parte del análisis. La Contraloría puede realizar auditorías a los procesos contractuales, a la base administrativa y jurídica para esos contratos. Pero hay otros elementos que han aparecido en el proceso y que incluso han aparecido en medios antes de aparecer en las instituciones. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, el tema que alude a que existió un recurso que usó del sistema de seguros para desviar recursos. El tema de los seguros. Entonces, ese es un ejemplo de que hay aspectos de esa operación que no pudieron ser considerados por las limitaciones que tienen otras instituciones en el ámbito de sus investigaciones. Por ejemplo, la Contraloría no puede realizar auditorías de seguros. Entonces, en este caso, es muy importante que las entidades puedan actuar dentro de sus competencias, pero tratándose de un caso que tiene aspectos relacionados, podamos coordinar las acciones de cada quien
dentro de una planificación que nos permita ir avanzando en conclusiones que puedan ser un sustento suficiente, de ser necesario, para acciones en el campo fiscal, judicial e incluso para un proceso de exigencia de una reparación integral al Estado, que creo que finalmente es el objetivo de todas las instituciones. Y hay otros casos como el del Metro de Quito y la Ruta Viva que usted reveló que tenían ya indicios emitidos por la Contraloría y que meses atrás incluso la Fiscalía desestimó una de las investigaciones por el caso Metro de Quito de Brecht. Sí, se trata precisamente de que las instituciones podamos tener criterios para una actuación concurrente de tal forma que no pueda caber una interpretación distinta desde entidades del Estado. Creo que es fundamental que el Estado tenga un solo criterio de aplicación de la norma y un solo criterio, por lo tanto, de juzgamiento cuando esta norma es lesionada. En este momento, y nosotros creo que estamos avanzando mucho en esta perspectiva, como lo mencioné, en lo que tiene que ver con la Fiscalía General del Estado y la Contraloría. Pero creemos que es muy importante que también otras instituciones que tienen responsabilidades de control puedan ir aportando a los procesos dentro de un cauce compartido. Para esto es que hemos tomado esta decisión de la función de transparencia, de abrir una acción o varias acciones de control en donde cada institución va a actuar dentro de sus competencias, pero vamos a tener un nivel de coordinación sobre las conclusiones a las que arribemos que permita tener acciones concertadas por parte del Estado. ¿Cuál es la realidad del Metro de Quito y la determinación que tuvo Contraloría sobre el Metro y la Ruta Viva? En el Metro de Quito, nosotros realizamos un examen a la construcción, ejecución y fiscalización de la fase 2. Como resultado de este examen, hay responsabilidades civiles superiores a los 5 millones de dólares y se dio también la destitución del gerente. Las razones, fundamentalmente, en forma sintética, fue un incremento de costos del proyecto que no estuvieron considerados, una suscripción injustificada de un contrato complementario para ajustar diseños, observaciones que surgieron del proceso de auditoría que menciono. Eso en lo que se refiere al Metro. Ruta Viva. En el caso de la Ruta Viva hay una auditoría a la ejecución y liquidación del contrato de construcción. Como resultado de esta auditoría hay responsabilidades civiles con glosas por alrededor de 7.98 millones de dólares que devienen de un reajuste de precios que ocasionó incrementos injustificados, también de una falta de calidad y un deterioro en la capa de rodamiento, un deterioro prematuro que afectó recursos públicos por 5 millones de dólares. El no cobro de multas por retrasos e incumplimientos. Y la acumulación de todas estas irregularidades se contiene en la sanción civil que menciono. Contralor, ayer se hizo público un pedido de examen de la Contraloría a un contrato de 39 millones de dólares de Petroecuador para la seguridad de la estatal petrolera. Esto tiene que ver con la detención en Estados Unidos del señor José de la Torre Prado, y ahora se sabe que hay otro detenido, el señor Barrera, Patricio Barrera. Al parecer, los dos finalmente terminan teniendo relación con el gerente general de Petroecuador. Detenidos en Estados Unidos, incluso hay un policía involucrado, detenidos cada uno con una maleta con $250,000, es decir, entre los dos sumando $500,000, dinero que iban supuestamente a intentar ingresar al Ecuador. Un poco este rompecabezas que se ha ido armando, que empezó con el anuncio de la detención del señor José de la Torre Prado. La primera noticia fue, es que él es familiar del Contralor, pero el tema tiene que ver mucho más al fondo, y ya aparecen nuevas personas vinculadas. Habló de este señor Patricio Barrera, también detenido, de un policía y de la relación con el gerente general de Petroecuador. Bueno, en primer lugar, respecto de la mención al Contralor, yo lo señalé de manera enfática en un inicio, cuando esa noticia se hizo pública, que el ciudadano Raúl de la Torre es hijo de una prima que durante muchos años, más de 40 años, vive en los Estados Unidos, y que no tengo como Contralor ninguna relación con los hechos que en este momento rodean a la detención del señor Raúl de la Torre. Detención que además está en sede de investigación judicial en los Estados Unidos, y respecto de la cual yo creo que es interés del país el que la justicia norteamericana determine
con precisión el alcance de sus responsabilidades y las sanciones que ameriten esas responsabilidades. En lo que tiene que ver con la decisión sobre los contratos a auditarse en Petroecuador, nosotros llevamos adelante de manera sistemática y continua procesos de evaluación del desarrollo de la contratación en todas las entidades públicas. Obviamente, en el caso de Petroecuador, esto tiene mucho mayor interés y prioridad en cuanto es Petroecuador la empresa que genera la mayor cantidad de recursos al Estado y que por lo tanto tiene los volúmenes de contratación más elevados. Nosotros, a raíz de esta noticia pública, yo pedí una reunión de los equipos de auditoría interna y de los equipos de auditoría externa de Petroecuador para analizar cómo está el plan de control en Petroecuador. No solo en relación a un contrato, en general, cómo avanza el proceso de control de la contratación en Petroecuador. Dentro de esta evaluación encontramos que este contrato al que usted hace mención es un contrato que fue adjudicado en días pasados, aunque no ha sido firmado y aunque no existen egresos del Estado al respecto. Sin embargo, siendo un asunto de interés público e incluso parte de lo que hoy es una preocupación ciudadana, adopté la decisión de proceder a examinar el proceso de este contrato en lo que tiene que ver con los procedimientos precontractuales y todos los antecedentes que condujeron a este proceso y al proceso de adjudicación. Es eso lo que se está en este momento investigando por parte de la Contraloría, puesto que ese contrato no ha entrado aún en ejecución. Es la empresa Comseb la que recibió la adjudicación por 39 millones para hacerse cargo de la seguridad de Petroecuador. Pero más allá de esto y de los cuestionamientos que pueda tener la adjudicación a esta empresa, todo lo que deviene Contralor, que es estas relaciones, dinero en efectivo pretendiendo ingresar al Ecuador. La ministra del Interior ya habló sobre este policía para investigar quién es este policía, si era seguridad del señor de la Torre, del señor Barrera, el despido, la desvinculación de la Torre, que se da aparentemente el mismo día que es detenido, y se quiso decir que fue desvinculado antes de ser detenido, la posible relación de estas personas con el gerente general de Petroecuador. Y una publicación además, yo no sé si tenga que ver, no la he leído bien, pero que acabo de ver en el diario El Universo, que titula "Subcontratista agilitaba coimas en Petroecuador". Toda una posible trama grande de sobornos, coimas y de corrupción dentro de Petroecuador. Bien, comencemos por lo último. Sí, esta mañana leí también en el diario El Universo una noticia que alude a un proceso judicial en los Estados Unidos que determinó que varios funcionarios ecuatorianos habrían estado involucrados en una red de coimas en Petroecuador y que incluso estos funcionarios están detenidos en Estados Unidos y que ya existe sentencia. Es lo que se señala en la nota del diario El Universo. La conocí el día de hoy. Por supuesto, esto es preocupante. El hecho de que situaciones que afectan interés público y que tienen que ver con contratos estatales estén siendo incluso analizados en sede judicial de otros países, pone en evidencia la necesidad de que nuestro sistema primero de control interno en las instituciones, porque aquí hay que ver que el control público tiene distintos niveles. El primer nivel es el control interno, al cual están obligadas las propias instituciones. Todas las empresas estatales y todas las funciones e instancias del Estado deben, como parte de su gestión administrativa, tener los mecanismos de control interno de las decisiones de contratación, incluso independientemente de la Contraloría. La Contraloría concurre ya como un ente de control externo y como un ente que tiene auditorías internas, pero dependientes del sistema de control de la Contraloría. Entonces, el control administrativo que ejercemos no excluye el control que las propias autoridades deben tener. Esto en primer lugar. Creo que es importante decirlo porque en el país necesitamos perfeccionar, en primer lugar, los sistemas de control. En segundo lugar, necesitamos perfeccionar los sistemas de investigación. Los sistemas de investigación de delitos en donde estamos empeñados varias autoridades, la Contraloría, la Fiscalía, la UAFE, el propio SRI, que debemos concurrir con información que permita
establecer, cuando se den, delitos contra el interés público. Y por supuesto, un aspecto adicional, que es la cooperación internacional. Hay cierto tipo de delito que no es posible de identificar si no hay una cooperación internacional segura. Nosotros creo que estamos ante un desafío, que es manejar todos estos elementos de manera sistemática. Creo que respecto del caso que usted se ha mencionado, el último caso en Petroecuador, ahí se mencionan hechos que tendrían que ver con distintas instituciones. Yo creo que por lo pronto cada institución debe abordar la investigación de los hechos en su ámbito. Nosotros como Contraloría lo estamos haciendo en el nuestro. Habrá un momento en el cual las investigaciones puedan concurrir para poder develar el conjunto de estos hechos y las relaciones que puedan tener entre sí, cosas que aparentemente se habrían dado en instituciones distintas. Y del caso Petroecuador, algo que yo me pregunto, agarran a dos personas, detienen a dos personas con dos maletines con dinero, trayéndolos al Ecuador. O sea, se supone que la plata de la corrupción se va, no viene. ¿A qué venía? Bueno, debemos tener informaciones oficiales sobre esto. ¿No la tiene usted? Más allá del, no, de la Contraloría no tiene una información sobre esto. No sé si había una institución que la tenga. La decisión que yo tomé no es en base a una información, es en base a un análisis de qué es lo que se viene auditando en Petroecuador, y al hacer ese análisis advertimos que este contrato aún no había sido auditado porque es un contrato que aún no se ejecuta. Sin embargo, debido a que existe preocupación sobre cómo se produjo la contratación, yo decidí proceder a analizar el proceso precontractual y la adjudicación, que es hasta donde se ha llegado. Es un tema, por supuesto, que tiene complejidades que deberemos irlas aclarando las autoridades. Creo que tenemos que terminar. Solamente una pregunta de verdadero o falso. Sí. ¿La Contraloría tiene la potestad sobre el Consejo de Participación Ciudadana, si determina responsabilidades administrativas, de destituir a los consejeros? No me puedo pronunciar respecto del alcance de una decisión que deberá adoptar como responsable de la auditoría pública y como juez de cuentas, sino cuando concluya el proceso de análisis que estamos realizando. Mal podría, por lo tanto, adelantar yo un criterio. No me puedo pronunciar al respecto. Lo haré al final del examen, cuando hayamos analizado todos los elementos y podamos determinar las conclusiones, recomendaciones e incluso sanciones, si es que ameritan. Gracias, Contralor. Contralor General del Estado, Pablo Celi, con nosotros. Pausa y enseguida viene Juan Sebastián Roldán. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. 8:16. Inicio de espacio publicitario.